Buenas, buenas, ¿cómo les va? Sean bienvenidos a BTV al Día, este repaso informativo que les proponemos a través de la pantalla de BTV para conocer qué es lo que aconteció en estos 60 minutos, un repaso de todas las noticias que nos van dejando la semana que ya está a punto de culminar. Mucho movimiento a nivel parlamentario. Por ejemplo, se aprobó por unanimidad este préstamo de 56 millones de dólares para la mutualista Casmu, que está con una situación financiera bastante compleja. Las autoridades del Ministerio de Salud Pública no le terminan de cerrar los números presentados por la mutualista, por la dirección de esa mutualista, y bueno, va a haber un grupo que va a estar trabajando en la intervención de Casmu. Pero también hubo otro caso muy importante en el Parlamento que terminó prácticamente en las últimas horas del jueves, que fue el tema de la interpelación a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social y del INAU por la primera muerte materna en un centro de INAU. Recordemos esta adolescente que estaba al amparo del INAU en Rivera y bueno, falleció en la ciudad de Salto. Detrás hay un caso de posible explotación sexual de menores, una situación muy compleja. ¿En qué terminó esta interpelación? Prácticamente nada, como pasa en todas las interpelaciones. La oposición, es decir, el Frente Amplio, pidiendo las renuncias de las autoridades y el oficialismo de la coalición de gobierno respaldando la actuación. Pero si les parece, vamos a ver qué es lo que nos dejó en una primera instancia esta nueva interpelación en el Parlamento. La bancada de senadores del Frente Amplio interpeló este jueves a las autoridades del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y el Ministerio de Desarrollo Social luego de la muerte de una adolescente embarazada que se encontraba en un hogar del organismo. La menor falleció el 8 de mayo en un hospital tras sufrir diversas complicaciones médicas luego de tener a su hijo por cesárea. Una vez culminada la interpelación, la coalición y el Frente Amplio presentaron sus respectivas mociones sobre el tema. El oficialismo señaló que las explicaciones del Ministerio de Desarrollo Social y del presidente del INAU fueron satisfactorias. Esto fue cuestionado por la senadora del Frente Amplio y miembro interpelante, Silvia Nane. Lo que quiero decirles es que no respondieron nada. Y no fue porque las 14 preguntas tuvieran una apertura exhaustiva, que creo que correspondía dada la gravedad de los temas que estábamos tratando. Yo supongo que fue porque no tienen la voluntad de responder, cosa que es válido, o no tienen la capacidad o no tienen la información. Me preocupa simplemente cualquiera de las tres opciones. Frente a estas declaraciones, el presidente del INAU, Guillermo Fossati, dijo que la cantidad de preguntas marca la poca posibilidad de dar respuestas en la interpelación. Quiero decir que hacer 66 preguntas en cierta medida parece ser un atentado en cuanto que marca la eventual poca posibilidad de efectivamente dar respuesta. El Frente Amplio solicitó la renuncia de las autoridades y que el Poder Ejecutivo decrete la situación de emergencia nacional de las infancias y adolescencias, así como de disponer de recursos extrapresupuestales para atenderla. Esta moción no fue puesta en consideración, ya que se aprobó la del oficialismo. Y el presidente del INAU, Guillermo Fossati, dijo que se hizo lo que correspondía en cuanto a protocolos en el caso de la joven embarazada fallecida. Llevaron una posición predeterminada, obviamente, sin disposición a escuchar lo que en la interpelación podía producirse. Por ejemplo, la hora inicial con la cual yo estuve una hora expresando y exponiendo, había poco interés, evidentemente, por parte de la senadora interpelante, que ya llevaba una posición predeterminada. Respecto al caso donde se hizo foco en la interpelación, Fossati dijo: cada una de las salidas no autorizadas se hizo exactamente lo que corresponde a protocolo. Se presentaba la salida no autorizada. Hay que tener presente, porque en este momento están en el banquillo los acusados, las salidas no autorizadas, están como la mala palabra, ¿no? Hay miles de salidas no autorizadas que se dan. Tenemos un promedio en el periodo 2018-2023, el promedio es de 6,3 salidas no autorizadas por niño, niña, adolescente al año, ¿no? Por lo tanto, el volumen es muy amplio. Con cada una de las 17 salidas no autorizadas se siguió el protocolo. Cuando se presentó sospecha de eventual explotación sexual o abuso sexual, se hizo la denuncia al Ministerio del Interior, se hizo la denuncia a la Justicia, se demuestra y me presentan la documentación del caso. No solo me lo informan, sino que yo pido la documentación exacta de cada una de las cosas. Llega toda la documentación. Entonces,
uno mira el tema desde el punto de vista de si la función concreta en el sentido estricto de ajustarse a protocolo y cumplir todos los pasos fue hecha y sí fue cumplida. El Parlamento aprobó el proyecto de garantía para que el CASMU pueda acceder a un fideicomiso por 56 millones de dólares. La Cámara de Senadores y Representantes aprobaron ayer por unanimidad otorgar un fideicomiso a la mutualista CASMU. El Poder Ejecutivo deberá pronunciarse respecto a los planes de reestructuración dentro de un plazo de 180 días. La diputada del Frente Amplio, Lucía Echeverri, informó que el Parlamento asumió la responsabilidad con los usuarios y trabajadores. Acompañamos el proyecto al que solicitamos hacer algunos ajustes, modificaciones, pero fundamentalmente lo hicimos por responsabilidad con los 180.000 usuarios, los 7.000 trabajadores médicos y no médicos del CASMU, que están viviendo hace muchísimo tiempo en una angustia permanente frente a la situación, y por supuesto por el Sistema Nacional Integrado de Salud, que para las instituciones, ¿no? este CASMU es muy importante, pero en virtud de eso, no porque entendamos que el Ejecutivo no tenía otra forma de resolverlo, ¿no? Entonces, bueno, al trasladar las responsabilidades hay que asumirlas por los usuarios, por los trabajadores y por la institución. El texto establece que el acceso al fondo de 56 millones de dólares no exime a la institución de cumplir con la prestación de los planes de reestructuración de sus pasivos existentes. Asumimos la responsabilidad que teníamos los legisladores de poder facultar al Ministerio de Economía a que pueda justamente permitir el acceso a lo que sería un fideicomiso de 54 millones de dólares que le va a permitir al CASMU justamente poder hacer frente a sus obligaciones, reestructurar su pasivo y seguir brindando un servicio de calidad a los usuarios. El Parlamento aprobó además la creación de una comisión de seguimiento de la implementación del plan de reestructuración aprobado, la cual estará integrada por el Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Economía y Finanzas, CASMU, organizaciones de usuarios del CASMU, funcionarios de CASMU y el núcleo base de médicos del CASMU. Cada una de las instituciones tendrá un representante en la comisión, la cual será presidida por el Ministerio de Salud Pública. Se establece un plazo para que el Poder Ejecutivo apruebe esos planes, ¿no? En el proyecto que venía de comisión, ese plazo era de 120 días y se planteó que se extendiera ese plazo a 180 días, bueno, porque legisladores del gobierno tomaron contacto con las autoridades del Poder Ejecutivo y le transmitieron que a veces podía demorarse más el estudio de la propuesta. Entonces, se acordó extender ese plazo a 180 días. ¿A partir de cuándo se empieza a contar ese plazo? Desde el momento que se presentó, que ya ha sido presentado por las autoridades CASMU, el plan de reestructura. A partir de ahí son 180 días. Y el segundo cambio fue en el segundo artículo en el que crea la comisión de seguimiento, que no había quedado bien expresado la intención del Parlamento en cuanto a quiénes eran los representantes sociales. Entonces aquí quedó claro que por los trabajadores del CASMU van a estar representados ASCASMU, la Federación Uruguaya de la Salud, o sea que el sindicato será quien designe al representante en esa comisión de seguimiento, y lo mismo en el caso de los médicos del CASMU, que será el núcleo de médicos del Sindicato Médico del Uruguay, del CASMU, el que designará al médico o la médica que va a participar de la comisión de seguimiento. Bueno, ahí tenía la palabra entonces del senador Núñez hablando respecto a la situación de CASMU, porque todavía el tema no está cerrado. Se espera que próximamente el Poder Ejecutivo busque darle más potestades a los interventores que van a estar trabajando en el CASMU para ver cómo avanza la situación allí. Otro tema que marcó la agenda política es el tema de la seguridad pública. Por ejemplo, el senador Guido Manini Ríos está reclamando que se declare la emergencia en seguridad. Según dice Manini Ríos, bueno, era un compromiso que se había asumido durante la última campaña electoral. Además, también en seguridad hubo distintos homicidios, unos 12 en esta semana que va terminando, y derivó, por ejemplo, en distintos allanamientos en Cerro Norte, donde, como ustedes seguramente ya vieron por redes sociales y como informamos en BTV Noticias, se viralizaron distintas imágenes sobre una ráfaga de disparos que, bueno, sucedieron noche tras noche en ese punto de la capital del país. Pero vamos a ver cómo se avanza en materia de seguridad.
La policía realizó 23 allanamientos en Cerro Norte, donde se registraron tiroteos con armas automáticas, presuntamente vinculados a conflictos de bandas de narcotraficantes. En el lugar estuvo presente el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, quien catalogó al operativo como contundente y masivo. Durante las intervenciones se detuvo a varias personas requeridas y se incautaron diversos objetos vinculados a actividades delictivas. No hay zona en la que la policía no entre, no dejamos lugares liberados a la delincuencia. Como lo hicimos en Villa Española y la Cruz de Carrasco, vamos a devolverle la tranquilidad a Cerro Norte. Esto lo escribió el ministro en su cuenta de X. Y se registraron 12 homicidios en menos de una semana en todo el país. 3 de esas víctimas eran adolescentes. Una fue asesinada sin estar involucrada en el problema que desató el ataque y otra de ellas era policía. Esta ola de homicidios volvió a poner a la seguridad en el centro de la campaña de cara a las elecciones nacionales que se van a desarrollar en octubre. El primer crimen de esta racha fue el pasado viernes en el barrio Maracaná. Allí, un hombre de 30 años fue asesinado de varios disparos en el interior de una vivienda. Al día siguiente, pero en Plácido Yauri, un hombre de 56 años recibió 3 impactos de bala en el pecho, falleciendo en el hospital horas más tarde. En la noche de ese mismo día, 2 personas le dispararon a un adolescente de 13 años que estaba en una plaza ubicada en Lezica, lo que le provocó la muerte en el lugar. Ya entrado el domingo, 2 adolescentes y un joven de 18 años fueron asesinados en una emboscada que iba dirigida a un líder narco del barrio Cerro. Los homicidas usaron armas automáticas e incendiaron el auto en el que se trasladaban las víctimas. Horas más tarde, un hombre que iba caminando por las calles de Colonia Nicolich, en Canelones, recibió un disparo en el estómago. La víctima, que falleció en el lugar, quedó en el medio de un ataque a disparos que no iba dirigido hacia él. En ese mismo domingo, también fue asesinado un policía en el barrio Marconi. El oficial fue engañado a través de una compra falsa por redes sociales y un hombre lo mató para robarle el arma de reglamento. El lunes 11, se produjo un incidente por una televisión en el penal de Libertad, que terminó con la muerte de un recluso a manos de su compañero de celda, que lo apuñaló más de 10 veces. Ya el martes, en la localidad de Fraiventos, en Río Negro, un hombre de 31 años recibió un disparo en la cabeza. Según la jefatura, el crimen no está claro y ya fueron indagadas varias personas. El mismo día, un hombre de 43 años, quien padece problemas psiquiátricos, asesinó a su padre en Salto. El hecho ocurrió en la casa en la que ambos vivían y al momento del crimen estaban 2 individuos más, que son hermanos de la víctima. Por otro lado, en la madrugada de hoy, un joven de 24 años falleció y otro de 20 está internado en estado grave, luego de ser baleados frente a una vivienda en Plácido Yauri. De acuerdo con la información policial, las víctimas fueron atacadas por 2 delincuentes que pasaron por el lugar. Guido Manini Ríos dijo que hay que evaluar la posibilidad de declarar la emergencia nacional en materia de seguridad. El candidato a la presidencia por Cabildo Abierto recordó que este era uno de los puntos que estaban incluidos en el documento firmado por toda la coalición, el Compromiso por el País. Se dispuso que se analizara por el equipo asesor en seguridad y que en las próximas horas se establezcan las medidas que nosotros entendemos pertinentes que hay que adoptar de una vez por todas. Entendemos que hay que explorar la posibilidad de la declaratoria de la emergencia nacional en materia de seguridad, algo que estaba previsto en el Compromiso por el País, firmado en noviembre del año 2019. Bueno, en las próximas horas el equipo de seguridad, el equipo asesor en seguridad de Cabildo Abierto va a analizar todas las medidas a proponer, a adoptar por parte del Gobierno Nacional. Estamos muy preocupados con todos estos hechos de las últimas horas y entendemos que hay que rectificar algunas de las políticas que hoy se están llevando adelante. Y el candidato a senador por el Partido Colorado, Pedro Bordaberry, dijo que comparte esta propuesta de Guido Manini Ríos y, por su parte, el senador del Frente Amplio, Charles Carrera, sostuvo que se trata de una medida con carácter electoral. Quiero buscar la coincidencia. Tenemos con Manini la coincidencia de que la situación de seguridad tiene que ser mucho mejor. Y eso está muy bueno. ¿Qué entiende él por emergencia? Conversémoslo. ¿Y qué implica? Yo creo que la emergencia implica mejorar las cárceles y crear un instituto, como propusimos en un proyecto de ley allá por el 2016, fuera del Ministerio del Interior. Creemos que la emergencia tiene que ser aprobar esta herramienta del plebiscito de los allanamientos nocturnos. Tiene que ser de nuevo un respaldo a la policía. Tiene que ser una gran unidad interna
contra la corrupción, porque acordate que estamos compitiendo contra los narcos y los narcos tienen mucha plata. Tiene que ser una gran inversión en aviones, yo creo que a turbo, para terminar con que lo que nos vuelan y nos tienen la droga para adentro. Es decir, eso es la emergencia, vamos a hacerlo. ¿Dónde hay que firmar? Ahora, de repente Manini tiene más cosas, de repente nosotros tenemos otras, el Partido Nacional tiene otras y hasta el Frente Amplio tiene otras. Esto es entre todos. El que piensa que un solo gobierno va a derrotar a un enemigo tan grande y tan poderoso como el narcotráfico está equivocado. Es todos los partidos y todos los uruguayos de bien juntos contra eso. Y si va por declarar emergencia, declaremos emergencia. El Frente Amplio el año pasado, cuando hizo una interpelación, el diputado Valdomir, que fue el miembro interpelante, solicitó que el gobierno declarara la emergencia. Todavía no lo han hecho y ahora viene el senador Manini a presentar medidas y a solicitar medidas de carácter electoral. Creo realmente que estamos con un gobierno que está en retirada y realmente en materia de seguridad y convivencia hay un descontrol. En materia de violencia hay un descontrol y a nosotros eso es lo que nos preocupa. El fiscal de Corte, Juan Gómez, indicó que se reunió con los candidatos a la presidencia para generar un mecanismo que informe sobre eventuales filtraciones. La inversión rondaría los $150.000. En estos días he hecho una ronda con todos los candidatos que se presentan a la próxima elección nacional y felizmente los ciudadanos determinarán cuál será quien regirá los destinos del país en el ámbito ejecutivo próximamente, y uno de los temas que planteamos y que encontramos una unanimidad, diría casi una unanimidad, porque le manejamos, digo, mire que crear un sistema que permita por lo menos tener la certeza de que esa información salió de tal documento, de tal aparato telefónico o de tal computadora con el famoso sistema de gotas y cosas que yo no manejo, pero que las utilicé y las entiendo que pueden ocurrir. Los servicios de la Fiscalía han pedido presupuestos de lo que puede salir. Los presupuestos andan alrededor de $150.000. Ahí tenían al fiscal de Corte, Juan Gómez, que va a renunciar a su cargo ahora a fin de mes, el 30 de agosto más precisamente, pero esta iniciativa, el tema de las filtraciones, tengan en cuenta que es un reclamo de también el Ministerio del Interior, que dicen que muchas personas no se animan a denunciar hechos delictivos por las filtraciones que ocurren en la Fiscalía. Veremos si después el sistema político, acompaña esta iniciativa. Momento de hacer una breve pausa comercial. La primera, al retorno, ya vamos a abordar el tema de los detenidos desaparecidos, porque esta semana hubo novedades. Ya volvemos.